Entonces, doctor Leiber Sarmiento, bienvenido aquí a las conversaciones médicas de la guía médica por nuestra 94.3, salga 94.5, bienvenido, un saludo a la audiencia para que comencemos con este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia de 94.5 Enlace. Muchas gracias, doctor Francisco, por la invitación. Igual muchas gracias a la gente de Guía Médica, siempre, como les dije, dispuesto para poder llevar una pequeña información y como hablábamos, una pequeña charla educativa, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Particularmente yo pues he tenido la oportunidad de practicar deporte. Actualmente practico deporte, practico softball, practiqué fútbol y fútbol a nivel de competencia, de alta competencia. Y siempre, después que me gradué de médico, siempre la ilusión de ser traumatólogo fue por eso, por el deporte, ¿no? Inclinado a que uno empezó a ver y a conocer tantas lesiones que ocurren en el deporte. En aquel momento pues empieza uno principalmente con lo que es las lesiones desde el punto de vista del deporte como fútbol, lesiones a nivel de rodilla, lesiones a nivel muscular, lesiones a nivel de tobillo. Por eso fue que me incliné más por esa parte de lo que es la parte de lo que es cirugía mínimamente invasiva, de la parte de rodilla, la parte de tobillo y trauma general. Pues hoy, como usted decía, es importante tener en cuenta de que sí existen diferentes tipos de actividad física, lo que usted comentaba al principio, ¿no? A veces uno en la consulta tiene paciente y uno le dice a la señora o al señor que debe comenzar a hacer alguna actividad física, algún deporte, empezar a caminar, empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio, y está el señor del campo que le dice: no, doctor, yo hago mucho deporte porque yo camino en la finca todos los días, o yo camino todos los días para irme al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y uno le explica y dice: mira, hay actividad física que en algún momento sirve como fortalecimiento desde el punto de vista del cuerpo, y hay la actividad física que genera estrés. El salir todos los días a caminar, a estar en la calle, a hacer las cosas normales que uno hace, eso en algún momento es una actividad física que también genera un estrés. Y está la actividad física que es la de que tú vas al gimnasio o vas a practicar cualquier tipo de deporte, que esa es una actividad física que te va a dar fortalecimiento desde el punto de vista, físico, valga la redundancia. Y bueno, hoy vamos a tratar de centrarnos, como les decía, tenemos estos conversatorios desde hace días, comenzamos el mes pasado, y pues es algo, primero informativo, ¿verdad? Primero informativo, nada de consulta médica aquí por la radio, informativo. Segundo, para mejorar la salud a nivel, porque ese es el objetivo, mejorar la información a nivel de la comunidad. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que tener primero información, después tomar una decisión sobre esa información que usted tiene, después que usted tomó conciencia sobre, por ejemplo, tener conciencia de que el deporte es importante, de que la actividad física es importante. Ahora, Sarmiento, usted me dijo que quería enfocarse sobre el CrossFit. Entonces, cuénteme, ¿qué nos dice usted del CrossFit, la importancia de prevenir lesiones en ese deporte, etcétera? Bueno, mire, el CrossFit es un deporte, como usted lo decía anteriormente, un deporte que ha tenido un alto auge a nivel mundial. A nuestro municipio, a nuestra ciudad, llegó el CrossFit y hoy en día ya se ha hecho una moda. Si de repente usted puede saber, ya existen muchos gimnasios aquí en la localidad donde se practica CrossFit. Y hay muchas personas que de repente, dependiendo de la edad, ¿sí? Están haciendo CrossFit. Yo tengo pacientes de todas las edades, pacientes desde niños, adolescentes, pacientes adultos hasta pacientes de la tercera edad, que ya están haciendo CrossFit. Y la importancia de querer hablar de este deporte es porque a mi consulta pues constantemente están llegando personas que
llegan por alguna lesión que presentan por practicar el deporte. Esto es un deporte que para nada es malo, es un deporte que, como usted lo decía, ya nace. Pero ¿te llegan solo de CrossFit o te llegan también de otra? Pues, como siempre, llegan pacientes de todo tipo de actividad deportiva. Pero lo que me llamaba mucho la atención es que cuando uno hace el interrogatorio del paciente, el paciente le dice a uno: doctor, yo estoy practicando CrossFit, yo estoy haciendo CrossFit. Y por eso fue la inquietud de querer comenzar un poquito sobre este deporte, ¿no? Como tú decías anteriormente, practicar un deporte es vida, el deporte es vida. ¿Sí? El deporte nos ayuda a estar sanos, el deporte nos ayuda a estar activos, el deporte nos ayuda a recrearnos, ¿sí? El deporte nos ayuda a muchas cosas. Y eso es lo que de repente uno le pregunta al paciente: ¿usted hace deporte por qué? No, doctor, para estar sano, para estar activo, para sentirme bien, para evitar tener enfermedad. Y eso es así. Pero la idea de practicar un deporte, y más que todo practicar este deporte, es la ciencia de esto está en hacer el deporte de la manera correcta, ¿sí? Porque cuando nace el CrossFit en el Vigía, era algo muy exclusivo. Se hizo algo muy exclusivo porque eran muy pocos los entrenadores que llegaron y que daban esa exclusividad a muchas personas. Muy pocas personas empezaron a practicar CrossFit. A medida que fue pasando el tiempo, el CrossFit se fue haciendo una moda. Se fue haciendo porque mucha gente empezó a ver resultados a la hora de practicar. O probablemente, tal vez, como todo moda, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que el CrossFit, pues, en muchas personas ya es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida porque van al CrossFit todos los días y hacen su CrossFit tal vez sin exagerar, simplemente lo quieren hacer por salud. Ahora, es importante, Sarmiento, saber de dónde viene, o sea, de qué entrenador, etcétera, porque fíjense, vamos a ir a hacer el símil con otros deportes. Por ejemplo, una persona que practica boxeo o que practica 10 se lesionan 10, casi que prácticamente todos. Entonces, la diferencia que existe probablemente sea en que quién es el que dé el entrenamiento, quién sea la persona que dé el entrenamiento, que sea una persona que realmente tenga formación y que sepa hacer las cosas bien. Porque hay que tomar en cuenta que el CrossFit, bueno, tú ves pacientes de todas las edades, creo, y el CrossFit es un deporte inclusivo. La gran ventaja, hay CrossFit de adultos, digamos, más maduros, 40 años, hay CrossFit de adultos mayores, se llama CrossFit Senior, para pacientes mayores de 60, de 70 años. O sea, es un entrenamiento distinto para cada cosa. Y hay el CrossFit deportivo ya de actividad deportiva, digamos, donde hay competencia. De hecho, la semana pasada hubo una competencia en el oriente del país excelente, pues, en el cual pues, hubo bastante, incluso hay categorías dentro de la misma competencia, hay categorías. Entonces es importante esa parte. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más importantes que tú has visto? ¿En qué condiciones has visto que se han dado y qué gravedad tienen esas lesiones? Bueno, mire, Francisco, las principales lesiones que se presentan por la práctica de este deporte y lo que es lo que ha llegado a mi consulta, he ido a consultar, son lesiones. Primero están las lesiones de hombro, ¿sí? Acuérdense que este tipo de deporte mezcla mezcla lo que es la parte del ejercicio funcional con la potencia, con el levantamiento de pesas. Y ahí es donde de repente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pacientes, por decir, el 40% de los pacientes que han llegado a mi consulta, que llegan con lesiones de hombros, es en el momento del levantamiento de las pesas. Aquí se practican varias técnicas que, si no se realizan de una manera adecuada o si no se tiene, no se tiene presente que no tiene que haber un equilibrio en el levantamiento del peso que está acorde a la persona, a la contextura de la persona. Se dice que una persona no puede levantar más del 50% de su peso corporal. Ojo, eso es en una persona normal. Ya en una persona
que entrene, que se prepare para esto, es una persona que puede levantar mucho más cantidad de peso. Pero las lesiones más importantes, que son las que me ha llamado mucho la atención, son las lesiones de hombro y las lesiones a nivel de la columna lumbar, que a mí son las que de repente han tenido más severidad. Las lesiones de columna lumbar, pacientes con hernia discales, pacientes con listesis, desplazamiento de las vértebras, que conllevan a un pinzamiento radicular, y es aquel dolor a nivel de la espalda que posteriormente se hace, que se irradia al miembro inferior, y entonces el paciente que llega, doctor, mire, tengo lesionado el ciático, y es cuando uno les explica por qué ocurre esa irritación del nervio ciático que ocasiona ese dolor, que es un dolor constante, un dolor pulsátil, que no permite que el paciente tenga ese confort del día a día. Cuando uno empieza a examinar y ya empieza a solicitar algunos estudios como la resonancia magnética, es donde nos hemos dado cuenta, sí, que hay lesiones importantes. Y cuando uno le dice a esa persona, mire, usted tiene esta lesión, usted se dañó un disco, el disco suyo se degeneró, la vértebra se desplazó, ese paciente que ya hizo un hábito del CrossFit, ya es algo, un deporte que es vida para él, porque eso le ha dado satisfacción, le ha dado confort en su cuerpo, en su vida diaria, en salud, en calidad de vida. En el momento le dice, lo primero que le dice a uno es, doctor, dígame que usted no me va a suspender que yo siga haciendo CrossFit, porque doctor, eso es mi vida. Entonces, a veces es eso, ¿no? Es buscar la manera de saber y entender que uno practica un deporte, y más en este deporte que hay una mezcla de diferentes tipos de ejercicios que si no se realizan de la manera adecuada van a traer una lesión importante que te van a sacar, ¿sí?, de practicar este deporte. Y a veces es difícil. Ok, como estamos hablando con el público, listesis, tú hablas de listesis, explícanos más o menos. Sí, listesis es el desplazamiento de las vértebras. Se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Eso es una listesis. Ahora, fíjense algo importante, tal vez en las lesiones de hombro, pues sí, sobre todo, fíjense que en el levantamiento de pesas hay que tener siempre en cuenta algo muy importante, la musculatura debe ir de abajo a arriba, o sea, de menos a más, sí, y debe ser de manera simétrica. Eso es algo muy importante. Mucha gente pues practica los levantamientos de pesas siempre el mismo, por ejemplo, siempre solo para bíceps, no hace tríceps, no hace hombro, etcétera. Entonces, pues cuando viene eso, pues un bíceps muy desarrollado con un hombro que no tiene ningún tipo de fuerza, pues ahí vienen los problemas. Entonces tal vez ahí influye mucho en la persona que dicta la clase, ¿no?, de CrossFit. ¿Quién está pendiente de eso? Lo que pasa Francisco, hay que tener algo en cuenta, ¿no? En nuestro cuerpo nosotros tenemos músculos que cumplen una función y otros que cumplen la función inversa. O sea, claro, nosotros llamamos agonismo y antagonismo, ¿sí? Unos producen flexión y otros producen extensión. O sea, uno puede doblar el brazo y otro no puede extender el brazo, en el caso de poner un ejemplo. Para poder nosotros llegar a hacer un levantamiento de peso, nosotros tenemos que irnos preparando de una manera, ¿sí?, de una manera progresiva, y tener un fortalecimiento simétrico de la musculatura. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen las articulaciones, y las articulaciones las conforman los huesos, pero también a las articulaciones las protegen lo que son las partes blandas, los músculos, los tendones, los ligamentos. Entonces nosotros debemos fortalecer. Cuando nosotros tenemos un fortalecimiento importante, porque vamos haciendo los ejercicios de manera simétrica, es ahí donde nosotros vamos alcanzando la capacidad de poder hacer la técnica adecuada para levantar peso. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En el hombro, si tú no tienes un fortalecimiento simétrico primero y tú empiezas a perfeccionar tu técnica, es ahí donde vienen las lesiones. ¿Y cuál es la lesión del hombro? Lo principal es el manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Un conjunto de tendones que se encuentran en el hombro, que son los que le permiten eso, por eso se llama manguito rotador, los que le permiten hacer ese movimiento de rotación del hombro. Casi siempre es ahí donde ocurre la lesión. Ocurre una inflamación del tendón, una tendinosis, o muchas veces hasta una ruptura del tendón. Y eso crea una inestabilidad y produce un disconfort y un dolor permanente del hombro. Claro. Ahora fíjense lo siguiente.
en el caso de la hernia discal. La hernia discal es algo que crónico que se va formando con el tiempo y que pues tiene que ver con muchas cosas, entre otras cosas hábitos, ¿no? Hábitos de sedentarismo, falta tal vez de fortalecimiento de la musculatura a nivel lumbar, a nivel de los glúteos, etcétera. Entonces, pues eso trae como consecuencia ese problema. Y si alguien que ya venga así y empiece de un día para otro a elevar un peso demasiado grande, pues ahí va a tener el problema en las vértebras. Pero entonces está allí lo más importante, es el que induce, el que hace la inducción en el CrossFit, el que hace el trabajo en el CrossFit. No puede de inicio comenzar con un peso muy grande y es lo más importante. Por aquí a mí me ha llegado también gente que me dice que yo como cardiólogo pues siempre les pregunto a los pacientes si están haciendo actividad física y lo primero que me dicen, yo hago CrossFit. ¿Y dónde lo hago? En tal parte. Entonces bueno, casi siempre es en la calle, levantando cauchos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque pues no se mide la cantidad de peso que la persona está haciendo y tiene que ir de manera progresiva, eso no puede ser así de un día para otro. Francisco, mira, cuando el CrossFit nace, para hacer el ejercicio de una manera muy individualizada. Al principio era algo muy individualizado. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. A medida que el establecimiento desde el punto de vista físico, ya el CrossFit después era grupal. ¿Qué hacía el entrenador? Seleccionaba una serie de personas que tenían la misma contextura, que estaban al mismo nivel de entrenamiento y ya simplemente él, ¿qué hacía? Estar pendiente de la técnica del ejercicio y se podía hacer de manera continua en grupal. Pero para todas las personas que quieren comenzar a practicar este deporte, tienen que primero hacerlo de manera individualizada, empezar de manera progresiva para poder alcanzar primero un fortalecimiento. Y eso no se alcanza de la noche a la mañana. Eso siempre lleva su tiempo, y ya después muchas personas hoy en día hacen CrossFit desde el punto de vista estético. Porque es que yo me quiero ver bien desde el punto de vista estético, porque yo quiero que se me marquen los chocolaticos, porque yo quiero que se me vea el brazo bien. Entonces empieza por ahí y es la preocupación y la desesperación por alcanzar eso. Y no sabe que si no tienen cuidado se puede dañar. Lo que tú hablabas de la columna, sí, no podemos decir que el CrossFit es culpable de eso. ¿Sí? Esto es algo, el deterioro del disco intervertebral. Es un deterioro que viene progresivo, porque no es lo mismo que tener 15 años que tener 40 años, no es lo mismo, porque ya ha habido mucho desgaste y muchas cosas que nosotros hacemos el día a día que no lo hacemos correctas y que nos ocasiona un proceso degenerativo de los discos. Pero cuando estamos en esa situación y caemos en la práctica de un deporte de exigencia, que sea mal llevado, y que no sea mal llevado, no sea bien guiado, que no haya una persona que se encargue de instruirlo de la mejor manera para poder hacer la técnica de sí, y en ese caso es muy importante, como estamos hablando para personas que probablemente tengan algún problema de columna, hernia discal, o sepan de alguien que lo tiene. Pues es importante saber que el mejor tratamiento para una hernia discal, ¿verdad?, es el ejercicio físico. Sí, no existe más nada, o sea, es lo mejor que hay. Eso va por delante de la cirugía, por delante de los medicamentos, por delante de todo. ¿Cómo comenzaría un deporte o una persona a hacer deporte cuando tiene una hernia discal? Pues de manera progresiva, hacer la parte funcional, hacer aumento, digamos, fortalecimiento muscular de ciertos grupos musculares y demás, para empezar a tener mayor movilidad. Es tanto que hay muchos pacientes que prácticamente la sesión de terapia o de fisioterapia se convierte prácticamente en un analgésico.
Sí, me duele, voy a hacer la fisioterapia, sale sin dolor. sí. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con respecto a esto, que es lo que se está viendo hoy en día muy frecuentemente. Existen deportes muy específicos para lo que tú estás hablando, para el fortalecimiento de los músculos a nivel lumbar, fortalecimiento más que todo de la espalda baja, y a veces como hay que tener claro, como dicen, no todo es cirugía, pero tenemos, por ejemplo, la natación. La natación es uno de los deportes excelentes para ese tipo de problemas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que preocupa? ¿No? Que la persona presente una lesión a nivel de columna lumbar y está presentando dolor. ¿Qué hace? No, yo voy al fisioterapeuta, hago la terapia, salgo sin dolor y vuelvo a hacer la actividad. Practico otra vez el crossfit o cualquier tipo de deporte y posteriormente vuelvo a presentar el dolor, vuelvo a ir al fisioterapeuta, el fisioterapeuta vuelve y me hace 4 o 5 sesiones de terapia. Sí, pero cuando hay una persona que sepa, o sea, que tenga conocimiento claro de la situación, pues lo más seguro es que él sirve como fisioterapeuta. O sea, no necesita ni siquiera ir a una consulta de fisioterapia, sino lo que hace es que hace un tipo de ejercicio que sea dirigido a esa persona, obviamente. Por ejemplo, si está en un gimnasio, pues no se va a meter al grupo de CrossFit donde va a ir a hacer pesas, ni mucho menos, sino que va a hacer ejercicios específicos para fortalecer los grupos musculares que son necesarios. En el caso de la columna, pues tendría que ser los músculos posteriores de la espalda, los músculos de los glúteos, los músculos de las piernas. Y si es en el caso del hombro, pues tienen que ser los músculos del hombro, los pectorales, los músculos deltoides, los músculos bíceps, tríceps, etc. Entonces, esos son los músculos que tienen que ir fortaleciendo, porque también, si tiene una lesión de hombro, manguito rotador, casi siempre eso es artroscopia y lo arreglan, lo cosen y tal. Una vez que eso ya está resuelto, lo que viene es fisioterapia. Y la fisioterapia es ejercicio. Sí, las lesiones que ocurren, que son tratadas de una manera médica, de una manera quirúrgica, posteriormente llevan a una rehabilitación. Y la rehabilitación primero son ejercicios isométricos. ¿Qué son ejercicios isométricos? Para que los oyentes entiendan, ejercicio isométrico es lo que nosotros hacemos cuando colocamos corriente, colocamos TEN, colocamos ultrasonido, por ahí se empieza. Y ya posteriormente empieza a lo que es el ejercicio. Sí, isométrico es que no cambia la longitud del músculo. No, estimula el músculo sin cambiar la longitud ni cambiar el volumen del músculo. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es importante otra cosa que hay que tener en cuenta, que todo debe ser de manera progresiva. ¿Y qué es lo que de repente nos estamos dando cuenta? Que ir al gimnasio a veces se convierte en una competencia y ahí está el error. Porque el error más grande que yo he visto en el gimnasio, en todos los gimnasios, es que primero se ha visto la actividad deportiva como una actividad estética. Sí, esa es la primera parte, estética. Yo voy porque yo quiero tener los músculos más gruesos, yo quiero tener los chocolaticos así como lo tiene el doctor Sarmiento. Chocolate grande. Sí. Bueno, el chocolate, todo chocolate. Bueno, y la otra cosa es que, bueno, ya estoy allí adentro, entonces no empiezo a pensar de que, bueno, yo tengo más edad que a fulano, o yo nunca había hecho ejercicio y aquel señor tiene 5 o 10 años haciendo ejercicio, entonces yo quiero hacer lo mismo que él hace, sí, porque pero de la noche a la mañana, porque me da pena. Una persona mayor esté haciendo una serie de ejercicios que pues, tú estás más joven y no lo puedes hacer. Entonces es un error muy frecuente y para eso debe estar el instructor. El instructor tiene que diferenciar inmediatamente los grupos de entrenamiento. Yo sé que en muchos gimnasios existen horarios donde las personas van a diferentes horarios y tienen diferentes tipos de entrenamiento. Ellos lo hacen. No, y hay incluso entrenamientos individualizados. Claro. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere, Francisco? Que los entrenadores hoy en día nos aporten a nuestras personas que van a practicar el deporte, nos le aporten más calidad que cantidad. Sí, que presten muchísima más atención a esas personas que van de algún momento desesperadas porque quieren cambiar desde el punto de vista estético, porque de repente quieren cambiar su vida, porque están muy sedentarios y vienen a buscar esa ayuda. Y es ahí donde está la parte fundamental de que una persona con experiencia, una persona que tenga conocimiento de la parte de fisiología muscular, de fisiología articular,
¿sí? Que tenga el conocimiento de fisiología del entrenamiento, orienta a Sí, esta que sea persona una persona que haya... profesional. Exactamente. Eso es Empieza, ¿qué es lo que no se quiere? Que no se quiere, ¿qué es lo que de repente a veces pasa, ¿no? Que de repente yo voy y entreno, y como yo ya alcancé un nivel porque entrené, entonces ahora yo quiero entrenar a los demás. No solamente entrenar, Sí. es tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Eso es como cuando la gente se va para Estados Unidos, ¿no? Entonces medio machuca el inglés, llega aquí enseñando inglés. Y no saben lo que es un verbo, ni un adverbio, ni nada. Entonces eso no es así, la cosa no es así. Sí, Debe ser distinto. eso es importante. Bueno, ¿No? mire, a los Hay que oyentes tener de Enlace 94.5, pues quiero, a los que están encendiendo la radio hasta ahora, para que sepan que estamos en conversaciones médicas, de guía médica con el doctor Sarmiento, traumatólogo, y estamos hablando de las lesiones específicamente de CrossFit. Y cualquier pregunta, cualquier duda, 0414 375 3783, yo tengo el teléfono aquí al lado y pueden directamente interactuar con nosotros. Cualquier duda, estamos totalmente a la orden para que de esta manera, pues es justamente para esto que queremos hacer este tipo de programas, para que de alguna manera nosotros podamos enseñar, darle algunas luces a la población general sobre las cuestiones médicas, que por lo general pues sabemos mucho los médicos, pero muy poco sabemos transmitirlas. Porque muchas veces salen de la consulta los pacientes y dicen, bueno, mire, el doctor me habló y yo no le entendí nada. Entonces, bueno, esa es la idea. Las conversaciones médicas por acá es justamente para tratar de mejorar esa situación, y hoy vamos a seguir hablando con el doctor Sarmiento sobre las lesiones de CrossFit. Entonces me hablaba, doctor, de lesiones de hombro, lesiones de columna. ¿Qué más tenemos allí? ¿Qué, más, Mira, ¿qué otra parte? La rodilla. Hay un dato muy importante. Yo estuve indagando y estuve viendo sobre el porcentaje de lesiones por segmento, ¿no? Las principales, como le decía, son hombro y columna. Y encontré, ¿no?, que el 39% de las lesiones que ocurren ocasionadas por el entrenamiento de CrossFit es de hombro, 39%. De columna un 36%, o sea, Muy cerca. son muy cerca, son las lesiones más importantes. Después viene rodilla un 15%, que esa es otra de las patologías que normalmente van a mi consulta, porque existen patologías. ¿Cuál es la patología más frecuente de la rodilla? Es lo que se conoce como condromalacia rotuliana. ¿Qué es la condromalacia rotuliana? Es una inflamación de la rótula, ¿sí?, por la parte interna de la rótula, que puede conllevar al reblandecimiento del cartílago y posteriormente al desgaste de ese cartílago. Entonces, dependiendo del grado que esté, pues se hace muy doloroso. Y es más, cuando ya tenemos una condromalacia rotuliana importante, hasta tiene que ser tratada de manera quirúrgica. Los codos tienen un 12% y las muñecas un 11%. Las muñecas, ¿por qué ocurre la lesión de la muñeca? Por la mala técnica del levantamiento de la barra, ¿sí? Como ustedes saben, en CrossFit se practica mucho levantamiento de pesas con barras. Se hacen lo que son las técnicas de envión, las técnicas de arranque. ¿Qué son estas técnicas? ¿En qué consiste? La de envión es que tú llevas primero la barra en un primer momento, un primer movimiento hasta los hombros, y posteriormente haces el levantamiento de la barra Por encima de la del cabeza. hombro. Ese es el envión. Y el arranque es cuando tú inmediatamente del suelo llevas la barra con el peso por encima de los hombros. Ese movimiento del envión, el movimiento de la muñeca, si tú no lo haces bien, ocasiona constantemente muchas lesiones a nivel del ligamento de la muñeca. Es el paciente que llega y dice, hice un mal movimiento, doctor, mire, la muñeca no la puedo mover. Hay bastantes pacientes que consultan. Otro dato importante que el 32% de todas las lesiones en cuanto a hombres y mujeres, el 32%, el 33% ocurre en los hombres y un 15% ocurre en las mujeres. En las mujeres frecuentemente las lesiones son en columna lumbar y en rodilla. Y en el hombre las lesiones frecuentemente son en hombro, en columna y en rodilla. Esas son las lesiones más importantes por porcentaje. Y tal vez el hombre más lesiones porque pues es el que quiere... Sí, es el que más peso alza. ¿Sí me entiendes? El que más llega. Entonces,
¿Qué es lo importante? Lo importante es eso, tener un poquito de conciencia, saber que esto es un deporte muy bueno, un deporte muy completo, que si tú lo practicas de una manera adecuada, de manera progresiva, tú puedes llegar a alcanzar un entrenamiento, ponle que no sea a nivel profesional, pero sí por lo menos para vida diaria, de tú sentirte, de sentirte agradable, de sentirte enérgico. No, y saludable, tiene más movilidad, etcétera. Pero fíjese algo importante cuando usted habla de rodilla, de columna, de muñeca, se me viene a la mente que los que practican CrossFit andan con un bolso grandote, ¿no? Fuera de las pesas que tienen que cargar un bolso, porque esa gente carga todos cargan para protegerse las rodillas, tienen un cinturón enorme cuando van a levantar las pesas, incluso los zapatos son distintos, no se puede ir a hacer CrossFit, no se debe ir a hacer CrossFit con un zapato de correr, por ejemplo el running, de trotar, porque no tiene el mismo soporte. Pero claro, yo pienso que esas son cosas ya para una cuestión avanzada, porque así como existen personas que quieren hacer el CrossFit una actividad de su vida diaria, donde van todos los días 1 hora, 1 hora y media, etcétera, y hacen su actividad como su actividad de vida diaria sin estar exigiéndose peso, sin estar exigiéndose nada, sino que lo que significa para ellos es salud. Entonces eso es lo más saludable, lo mejor que puede haber. Mientras que hay personas que usted los ve con un maletín enorme, ¿verdad? Porque ahí tienen zapatos distintos, porque lo que pasa es que el CrossFit no solamente es alzar pesas en el momento, el CrossFit es que posteriormente ellos hacen carreras incluso. Entonces van, corren y vienen y levantan pesas, corren y levantan pesas. Tienen que cambiarse hasta los zapatos. La cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. De hecho, una de las cosas que les puedo decir a los oyentes es que el próximo programa estoy por traer a un entrenador de CrossFit. Para que también pues nos diga los beneficios que eso trae y que nos dé la parte técnica, porque son personas que saben de eso. Yo no sé si estamos para el corte. Entonces, la próxima semana, que sería en 2 semanas, tenemos aquí a un entrenador de CrossFit que va a venir y la vamos a tener a la licenciada Mayrover Mercado. Ella es licenciada en educación física y con un entrenamiento de CrossFit extraordinario. Le conozco pacientes de hernias discales, pacientes de lesiones de hombros, de lesiones de todos lados, y ahí están trabajando todos los días. Y no solamente eso, sino lesiones, o sea, pacientes enfermos realmente, ¿no? Entonces ya saben los oyentes, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos a responder. Aquí hay un oyente que me está diciendo lo siguiente. En el CrossFit se puede, esto ya sería como para la entrenadora, me dice que si en el CrossFit se puede usar CrossFit y al mismo tiempo ir a otro tipo de deporte, por ejemplo, hacer tenis, dice que practica tenis y que practica natación. Entonces eso sería lo ideal. Sí, sería excelente. Es que lo que pasa es que nosotros actualmente aquí en nuestra ciudad vemos el CrossFit como un tipo de preparación física para practicar otro deporte. Se puede tomar de esa manera, ¿sí? Porque el CrossFit es un entrenamiento muy completo y si tú estás con un entrenamiento completo puedes practicar cualquier tipo de deporte. Porque vas a tener buen fortalecimiento muscular. Imagínense, si el oyente que nos escribe practica tenis, en el CrossFit tú vas a tener un desarrollo muscular, lo que es un fortalecimiento a nivel de las partes de miembros inferiores, que por lo menos... Y la movilidad que le dé el CrossFit para el tenis es excelente, ¿no? Claro, y va a tener una protección en la rodilla porque tiene buen cuádriceps, buen fortalecimiento de los músculos del muslo y de la pierna. Normalmente va a evitar las lesiones a nivel de la rodilla, porque el tenis, como ustedes saben, es un deporte de bastante movilidad también, ¿no? De bastante acción y reacción. Entonces se necesita de tener un buen entrenamiento para poder practicar cualquier tipo de deporte. ¿Y en qué edades son los más frecuentes lesionados que le llegan, doctor?
Bueno, mire, Hoy, por lo menos lo que has leído, ¿no? sí, ahorita lo que de repente más me ha preocupado es que las personas que se están lesionando son personas ya mayores de 35 años, 38 años, 40 años, ¿sí? Que son personas que de repente nunca practicaron un deporte o iban a hacer bailoterapia o iban al gimnasio normalmente y levantaban su pesita, hacían lo que llamamos nosotros aparatología, con aparatos, y de repente alguien les comentó de hacer crossfit y empezaron a hacer crossfit y fueron adaptándose y fueron cada día, ¿sí? Practicando este deporte y ya empezaron a levantar más peso. Y cuando ya empezaron, al principio se sentían muy bien, con el pasar del tiempo empezaron a aparecer los dolores. Y ese es el paciente que llega y dice, doctor, mire, yo me siento muy bien, yo me siento activo, pero de repente me empezó a doler el hombro, de repente me empezó a doler la espalda, de repente me empezó a doler la rodilla. Y cuando uno lo examina, ya uno se da cuenta que hay una lesión importante. Y cuando vienen los estudios preclínicos, ¿sí? Los estudios preclínicos es donde uno termina de corroborar ese 15% que le falta el diagnóstico para decirle, mire, usted tiene esto y probablemente usted no puede levantar más peso o el peso que usted puede levantar no es mayor a... Y es ahí donde viene el inconveniente. En las personas jóvenes también hay lesiones, pero son lesiones muy específicas. Y el mismo paciente lo dice, doctor, fui a levantar la barra y me peleé en el movimiento y sentí el dolor en el hombro. Pero es algo son casos muy específicos. Pero lo que llama más la atención son aquellas personas mayores ya de 35, de 38 años, que son las que llegan y ya llegan con lesiones un poquito importantes. O sea, lesiones que de repente hay que prestar mucha atención y que si se sigue practicando la actividad puede empeorar, porque hay una lesión que de repente puede pasar de un tratamiento médico a un tratamiento quirúrgico. Claro, pero también me imagino que si se sigue practicando de la manera como se estaba practicando, tal vez sí, mejorando la técnica, mejorando... Es que, Francisco, mira, hay algo que hay que tener muy claro. El CrossFit no es para todos. O sea, como tú dices que el CrossFit fue un deporte muy inclusivo, pero de repente el CrossFit llega un momento que no es para todos. El CrossFit es un deporte para las personas que en algún momento tienen conciencia del tipo de deporte que van a practicar, ¿sí? Que saben que van a buscar, porque hay personas que quieren buscar fortalecimiento muscular, hay personas que quieren mejorar la acción y reacción, hay personas que quieren mejorar la elasticidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Por ejemplo, las mujeres, las amas de casa, deben empezar de manera progresiva con un tipo de deporte diferente para ir acondicionando su cuerpo para después llegar a este tipo de... Sí, pero fíjense lo siguiente, lo que yo estuve indagando, el CrossFit tiene una ventaja muy importante, que claro, obviamente no va a ser los mismos ejercicios para un niño que para un adulto mayor, porque incluso hay un CrossFit que se llama CrossFit Senior, sí, que son para personas mayores de 60 años. ¿Okay? Entonces, obviamente, el que practica allí puede comenzar a esa edad. Si tiene yo me imagino que a una persona como esa le deben exigir por lo menos una valoración médica para tener una idea. Pero ese CrossFit Senior debe hacerse de una manera muy progresiva, lenta, no se le va a poner peso a esos pacientes, sino para mejorar movilidad. Lo importante es mejorar movilidad. Sí. Es que eso debe ser así, Francisco. Pero ¿qué es lo que de repente uno ve? Que ya cuando se comienza a veces es difícil parar, ¿sí? Porque ya hay ese hábito, ya hay esa necesidad, se siente ese placer de uno estar activo y eso. Entonces, si las cosas se llevan de esa manera, dependiendo de la edad, todo va perfecto. El problema es no abusar. Y cuando no se abusa, podemos llegar a conseguir el propósito que queremos. Claro. Sí, lo importante es hacer las cosas a la medida, buscar un buen entrenador, una persona que tenga conocimiento. Yo siempre he pensado que eso es para todo. Eso es como el que va al médico. Hay que saber a qué médico se va y si es médico realmente o no. Vamos a ir a un corte comercial de la estación y posteriormente seguimos en conversaciones médicas, hoy tratando con el doctor Sarmiento sobre lesiones en
los deportes, específicamente en el CrossFit.